grande en misericordia y a cada momento, aunque no lo merecemos, dice la Biblia que todo es por la gracia de Él, ¿verdad? Y por los méritos del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios, dice que somos aceptos en el amado, ¿verdad? El Señor nos acepta solamente y nos ve a través de la sangre bendita del Cordero. Así que damos gracias a Dios por ello. Y antes de entrar al tema, quiero compartirte algo, hermano, algo breve, algo que, como hace un momento el hermano Alfredo compartió. A veces nos desanimamos, a veces los problemas nos quieren superar, a veces las enfermedades también nos afligen un poco, ¿verdad? Hacen su efecto en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, obviamente, pero a veces eso también, hermanos, es oportunidad para volvernos a nuestro Dios, ¿verdad? Y para preguntarle al Señor por qué o para qué, ¿verdad? O de qué manera podemos enfrentar y salir adelante con todas las cosas que vamos enfrentando día con día, ¿no? La Biblia dice que la palabra de Dios nos muestra para el pueblo cristiano si vamos a sufrir, es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Y todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. El verdadero cristiano siempre el verdadero cristiano, y digo verdadero porque en la Biblia nos muestra la palabra de Dios que así como en el Antiguo Testamento había falsos profetas, falsos maestros, falsos líderes religiosos, en la actualidad sigue habiendo, ¿verdad? Falsos líderes, falsos profetas, falsas religiones, pero también falsos cristianos, ¿verdad? Y algo que Dios aborrece, dice la Biblia que Dios aborrece al grado de que le produce náuseas a Dios, ¿verdad? En un sentido metafórico, dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis, cuando Dios da el mensaje a las iglesias y da el mensaje a la última iglesia, a la iglesia de la Odisea, el Señor le dice, ¿no? Por cuanto ni eres frío ni caliente, ¿verdad? Te vomitaré de mi boca. Ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente. O es mejor, hermano, o somos o no somos. O vivimos una vida cristiana verdadera o nos engañamos a nosotros mismos. Y no solamente nos engañamos, sino le producimos a Dios, ¿qué? Náuseas. Dios aborrece, hermanos. Y como Dios sabe perfectamente qué hay en nuestro corazón, Dios conoce perfectamente nuestro corazón. Es más, dice la Biblia, que antes que digamos una palabra, la palabra Él ya sabe perfectamente qué le vamos a decir. Por eso debemos de tener cuidado cuando vamos a nuestro Dios, ¿verdad? Cuando vamos, debemos tener cuidado de cada palabra, porque la Biblia dice que de cada palabra tendremos que dar cuentas un día, ¿verdad? A veces le decimos, Señor, oh, cuánto te amo. Oh, Señor, qué bueno eres conmigo. Oh, Señor, qué maravilloso eres conmigo. Oh, Señor, te agradezco que me protejas, me cuides. Pero cuando se trata de hacer lo que Él nos pide, nos encontramos como reprobados. ¿Recuerdan lo que el Señor nos dijo acerca de su pueblo en una ocasión? Bueno, en varias ocasiones, ¿verdad? Y no nada más a su pueblo, incluye también a todas las demás personas. Cuando la dice la Biblia, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Podemos entonar alabanzas muy bonitas, no digo que sea malo, pero podemos hacerlo nada más de manera religiosa o mecánica. Y entonces no es grato para nuestro Dios, ¿verdad? Es grato para nuestro Dios cuando hay una armonía entre lo que decimos con nuestras palabras y con lo que hay en nuestro corazón. Hay una armonía perfecta y Dios se agrada porque sabe perfectamente que no lo estamos solamente alabando de labios hacia afuera, sino que lo estamos alabando con nuestro corazón. Ahí, acerca de la oración, leí una historia de un jovencito, un adolescente, que quería aprender a orar. Él no sabía orar y quería aprender a orar, ¿verdad? Y en una ocasión lo estaba escuchando una persona que se supone que sabía orar y el jovencito estaba como balbuceando palabras, como balbuceando y diciendo palabras, parecía que palabras sin sentido, parecía, ¿verdad? Y le pregunta a la persona, ¿qué estás haciendo? Dice, es que estoy orando. Yo no sé orar, pero de alguna manera creo que Dios va a acomodar cada palabra o cada una de las cosas que le estoy diciendo, porque Él conoce mi corazón. Y es cierto, eso es verdad.
¿no? A veces las oraciones, hermano, nuestras oraciones, pudiéramos tratar de arreglarlas o moldearlas o usar palabras muy profundas, ¿verdad? O términos, ¿verdad? Pero si eso no está en armonía con nuestro corazón, Dios no se va a gozar. ¿Recuerda la oración? Una oración, bueno, qué bueno la oración de Pedro en una ocasión, cuando iba en una barca con los demás discípulos, el Señor no iba ahí. ¿No recuerda la oración de él? Porque ve al Señor, creían que era un fantasma, y el Señor les dice, soy yo, no se espanten, soy yo. Y Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya, ¿verdad? Y entonces el Señor le dice que baje de la barca, o le dice que vaya él, y entonces Pedro empieza a andar sobre las aguas, pero la Biblia dice que empezó ¿a qué? A hundirse. Qué oportuna fue su oración de Pedro, ¿no? En ese momento, ¿no? ¿Te imaginas si hubiera orado largamente? El Señor tuviera que haberlo traído desde el fondo del mar, ¿verdad? Qué bueno que en ese momento su oración, ¿cuál fue su oración o su petición? Señor, sálvame, ¿no? Y en ese momento el Señor Jesús lo rescató. Y bueno, quiero que entremos al tema de esta mañana y te pido por favor que abramos nuestras Biblias. Abre tu Biblia, por favor, en el Salmo número 62. Y vamos a leer juntos 3 veces solamente un versículo de este hermoso salmo y entrar al tema que en esta mañana quiero compartirte para edificar nuestras vidas. Dice el Salmo número 62, el versículo es el 11 solamente. Versículo 11. Si estás ahí conmigo, leamos en voz alta lo que dice la palabra de Dios. Solamente el versículo 11 dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Una vez más, por favor, dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Vamos a hacer una oración, por favor. Padre nuestro, que está en el cielo, una vez más queremos, Señor, rogarle, pedirle, en el nombre de su Hijo Jesús, que hable en nuestras vidas. Su palabra se declara como viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Su palabra se declara ser viva, eterna. Y rogamos, Señor, en esta mañana, ya casi tarde, que hable en nuestras vidas. Ayúdenos, Señor. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, que nos va a enseñar las cosas que debemos conocer o saber, o que habrán de acontecer. Y le rogamos en esta hora que sea su Santo Espíritu que ilumine nuestra mente, nuestro corazón. Y si hay algo que estorba, le pedimos en el nombre de Jesús que lo quite para que podamos edificarnos a través de su bendita palabra. Ayúdenos, Señor. Tómenos en sus manos. Se lo rogamos en el nombre de su Hijo Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Dice el salmista, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y lo que quiero compartirte en esta tarde, hermanos, es el poder que hay en Dios a través de su bendita palabra. Una vez más, el poder que hay en Dios a través de su palabra. El Señor Jesús declaró durante su ministerio público que el cielo y la tierra iban a pasar, pero que sus palabras no iban a pasar, que se iba a secar la flor, a marchitar la hierba, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Se dice que la Biblia, a través de 19 siglos o más, ha sido perseguida para ser destruida. Y constantemente vemos a través de la historia de la humanidad, pero a través de la historia también del pueblo de Dios, cómo, ¿verdad?, personas o naciones o pueblos, o también como inclusive dice la Biblia que aquel ser maligno llamado Satanás o diablo o adversario de Dios ha tratado de contradecir, de pisotear, de hacerle creer a las personas que no necesitan la palabra de Dios. En otras palabras, que no le crean o le creamos a Dios. Pero esta mañana quiero, por favor, que vayamos juntos a la Biblia. La gran fuente de poder, del poder de Dios, está en su palabra, que es la Biblia. Si deseamos
si deseamos tener poder, hermanos, necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. El domingo pasado me preguntaba la hermana Migdalia, ¿por ahí va su nombre? ¿Sí, verdad? Me preguntaba, hermano Noé, ¿qué está pasando? Y nos compartió algunas cosas que está pasando ella. Y yo le decía, hermana, porque ella me preguntaba, hermano, a veces siento que en mi fe, que no tengo fe. A veces mis pensamientos, a veces las cosas que viví antes, los problemas, las faltas, los errores, etcétera, muchas cosas me atormentan y no puedo tener tranquilidad en mi corazón y a veces dudo inclusive de mi salvación. Me comentaba la hermana Migdalia, me preguntaba, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas para convencernos, como dice la Biblia, para convencernos de que somos pecadores, pero después se retira. Y me preguntaba la hermana Migdalia, y creo, me atrevo a pensar o asegurar que hay muchas personas, ¿verdad?, que tienen necesidad de tener certeza, necesidad de tener seguridad, algunos tienen necesidad de verdadera paz. ¿Tú crees, hermano, que hay personas que no necesitan verdadera paz? Yo creo que sí hay muchas personas que necesitan verdadera paz, que están desesperados o angustiados o afligidos o de alguna otra manera están necesitados de tener esa verdad, una paz diferente, algo que pueda dar tranquilidad, quietud a su corazón, a su mente. Y la Biblia nos muestra de muchas maneras en donde podemos encontrar. Le decía a la hermana Migdalia, dice la Biblia, la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 17, que algunos de ustedes lo saben ya de memoria, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los cristianos, los hijos de Dios, necesitamos, y si queremos tener poder en nuestras vidas, entonces necesitamos llenar nuestro corazón y nuestra vida de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se declara como verdadero alimento, verdadera comida. Porque el mismo Señor Jesucristo habló constantemente de esa necesidad de importancia de que creyéramos o creamos en la palabra de Dios en todo tiempo y en todo momento. El Evangelio de Lucas capítulo 8 dice la palabra de Dios, el evangelista Lucas está narrando parte del ministerio del Señor Jesús y con referente a la palabra de Dios, dice Lucas capítulo 8, versículo 11, dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Bueno, el contexto nos muestra a qué se está refiriendo, ¿verdad? Pero les está declarando que esa parábola, como algunas otras que el Señor Jesús usó y que están plasmadas en la palabra de Dios, tienen que ver con lo que Dios quiere enseñarnos, con lo que Dios quiere mostrarnos. Y dice aquí Lucas en el capítulo 8, versículo 11, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Esa semilla que nos narra el contexto y nos dice que parte de esa semilla, una cayó junto al camino, ¿verdad? Otra cayó entre espinos. Bueno, menciona una que cayó en buena tierra. Cuando la palabra de Dios encuentra el corazón perfecto, la mente dispuesta de esa persona, joven, adulto, etcétera, etcétera, encuentra la tierra perfecta para producir fruto. Los cristianos que anhelamos el poder para hacer arder nuestros corazones, a veces fríos, a veces para romper, a veces nuestras voluntades y nuestras emociones nos embargan y nos olvidamos, hermanos, o más bien no deberíamos olvidarnos. Dice la Biblia que de Dios es el poder y en la palabra de Dios hay poder. Hace cerca de 25 años, Dios puso en mi corazón ese hermoso pasaje que está en Romanos capítulo 1. Cuando el apóstol Pablo declara, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y hace cerca de 25 años Dios puso ese pasaje en mi corazón. Yo le decía, le he dicho a través de todos estos años, Señor, que yo no me avergüence del Evangelio, que yo no sea una vergüenza para el Evangelio, que yo pueda siempre predicar y compartir tu palabra en un púlpito o fuera de un púlpito, en las calles, donde sea, pero que no me avergüence del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Se dice, de Carlos Spurgeon se dice que cuando Dios lo llamó a pastorear la iglesia allá de Inglaterra, siendo muy joven, siendo soltero y siendo inexperto, porque jamás había pastoreado obviamente una iglesia de esa magnitud y una iglesia con una tradición, ¿verdad?, de pastores que habían pasado en esa iglesia, una iglesia con una historia impresionante, y los predicadores que habían pasado eran hombres intelectuales, teólogos, algunos maestros en la homilética, maestros en la proclamación del Evangelio. Y cuando se dan cuenta de ese joven pequeño, ¿sabes cómo le llamaban a él? El niño predicador. Pero algunos lo identificaban. Se dice la historia de él cuando llegó invitado para que predicara como invitado la primera vez a esa iglesia. Se dice que algunas personas fueron porque tenían curiosidad de escuchar a ese joven campesino, porque Carlos no tenía estudios universitarios, no había ido a una universidad, ¿no? Pero se dice que cuando le escucharon la primera predicación, se dice que la gente de esa iglesia quedó tan impresionada. La voz de él era una voz suave. Y me imagino yo que Carlos Spurgeon, me imagino que era muy cuidadoso con cada palabra, cada sermón que expresaba él. Al grado que la historia nos dice que a él no le dieron él no se puso ese título. A él le dieron ese título del príncipe de los predicadores. Se dice que llegó a ser un predicador que cautivaba a las multitudes con su voz. Los atrapaba inmediatamente. En una ocasión se dice que él estaban ampliando el templo porque la gente no cabía ahí. Ese templo era para 3,000, 4,000 personas, pero ya era insuficiente porque a veces tenían que alquilar teatros o lugares muy, muy grandes donde pudieran meter 7,000, 8,000, hasta 10,000 personas para que él pudiera predicar y enseñar. Cuando estaban ampliando ese templo, ese lugar en el tabernáculo metropolitano, le estaban haciendo una ampliación y se dice que los albañiles andaban trabajando y él andando ahí quiso probar, ¿no? Probar para ver, modular su voz para ver cómo iba a predicar. Y se dice que mientras él estaba como ensayando, ¿verdad? No predicando, sino ensayando su voz, me imagino que citando algunos pasajes bíblicos de los albañiles que andaban trabajando, se dice que varios de ellos, al escucharlo, no estaba predicando, al escuchar lo que él estaba como ensayando, entregaron su vida a Cristo. 38 años fue aproximadamente la duración del ministerio de Carlos Spurgeon. Y se dice que miles o millones Dios le permitió ver, porque a través de sus mensajes, que miles o cientos de miles de personas entregaran su vida a Cristo. ¿Sabes? Una característica muy especial que encontraron los teólogos o los estudiosos de la vida de Carlos Spurgeon, encontraron que todos los mensajes de Carlos Spurgeon, todos los mensajes, sin excepción, presentaban el mensaje de salvación. Todos, sin excepción. Cualquiera que fuera el tema, siempre iba incluido el Evangelio. Y algunos le atribuían que en eso estaba el poder del ministerio de Carlos Spurgeon. Cristianos, hijos de Dios, debemos recordar
que la palabra de Dios, que de Dios viene el poder, pero que a través de su palabra Dios quiere fortalecernos, quiere animarnos, quiere motivarnos, pero sobre todo quiere recordarnos, hermanos. Recuerda lo que dice Dios, le dice al profeta, a su pueblo a través del profeta Zacarías, ¿verdad? Proféticamente hablando, les dice que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y entonces tenemos que recordar, hermanos, constantemente en nuestras vidas, ¿no? Recordar que debemos descansar en las promesas de Dios, y para poder descansar y confiar en las promesas de nuestro Dios, pues entonces tenemos que ir a la palabra de Dios y llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, porque de la llenura del corazón hablará la boca, y donde esté nuestro tesoro, ahí estará, ¿qué? Nuestro corazón. Por eso es importante, hermanos. En el libro de los Hechos, capítulo 2, dice la palabra de Dios que en este evento la iglesia primitiva estaba desarrollándose, estaba creciendo, estaba saliendo a evangelizar el mundo entero, porque el Señor ya les había dado la promesa. En el capítulo 1 les dice: no se vayan de Jerusalén, esperen ahí la promesa del Espíritu Santo. Pero en el capítulo 2 vemos que dice el versículo 37 especialmente, si estás ahí, libro de los Hechos, capítulo 2, el versículo 37 dice, sígueme con tu vista, por favor, dice: y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué fue lo que provocó esa compunción en su corazón? ¿Qué fue lo que provocó que estos hombres preguntaran? Esa multitud preguntó. ¿Qué fue lo que provocó, hizo efecto en los corazones de esas personas? ¿Sabes qué fue? La palabra de Dios. Porque estaban predicando la palabra de Dios. Y fue la palabra de Dios y el Espíritu de Dios que convenció de pecado a esta gente. Por eso preguntaron: ¿qué debemos hacer? ¿Verdad? La palabra de Dios produce aquella profunda convicción. ¿Recuerdas recuerdas, hermano, cuando entregaste tu vida a Cristo? ¿Sí lo recuerdas? Yo lo recuerdo perfectamente. Y parece que fue ayer, hace más de 35 años. Y parece que fue ayer, pero recuerdo perfectamente cuando el Espíritu de Dios una vez más, a través del Evangelio, a través de la palabra, trajo a mi corazón, a mi mente una vez más: soy pecador y mi pecado me merece un castigo, y el castigo es la condenación eterna. Pero el Espíritu Santo, y a través de su bendita palabra, trajo esas hermosas promesas y palabras que en Él está el verdadero perdón. En Él está la vida eterna, y su sangre sigue siendo suficiente para limpiarnos de todo pecado, redimirnos de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua. Dice el apóstol Pedro: qué hermoso es recordar. Recuerdo hace años, aún no se me puede quitar de mi corazón. En el 2007 estuve en Waco, Texas, en unas conferencias misioneras, y olvidé su nombre de él. Pero no puedo olvidar su expresión de él, un mexicano en Waco, Texas, dando testimonio delante de una iglesia. Chaparrito pasó al frente y empezó a hablar de lo que era sin Cristo y cómo su vida la había malgastado sin Cristo, y cómo había dañado a su esposa, a su familia, ¿no? Al grado de que uno de sus hijos casi muere quemado. Y al parecer tenía las marcas, su hijo, de esa vida que él había llevado sin Cristo. Pero recuerdo perfectamente cuando ese hombre, convencido por su maldad y por su pecado, fue llevado a los pies de Cristo. Y dice ese hombre: ahora mi vida es diferente. Ahora Dios me transformó, y me transformó a mí, y transformó mi matrimonio, y transformó la vida de mis hijos. Porque la palabra de Dios tiene poder para convencernos, tiene el poder para llevarnos
Tiene el poder de mostrarnos la realidad. ¿Por qué crees que muchas personas, las personas cuando no quieren creer, las personas que no creen en Dios, las personas que no creen en la Biblia, las personas que todavía no creen, ¿sabes por qué están ellos así? Dice la Biblia hace rato en la escritura que leímos allá en el libro de los Hechos, al final del pasaje, ¿recuerdas lo que nos dice el relato bíblico ahí? Dice la palabra de Dios, para que se conviertan ¿de qué? De las tinieblas a la luz, para que les pueda resplandecer la luz del evangelio de Jesucristo, para que sean rescatados. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia? Eso es lo que la palabra de Dios puede hacer, hermanos, el poder que tiene para convencer. Si leemos el contexto de Hechos 2, podemos saber que habían oído la palabra de Dios y que eso fue lo que produjo aquella profunda convicción que tuvo efecto en el corazón de esas personas, y por eso ellas preguntaran, ¿qué debemos hacer? Fue el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Golpeando y fluyendo en los corazones de esas personas, ¿no? ¿Cuánto tiempo no solo Saulo de Tarso, muchos más, como hoy día, pero cuánto tiempo ese joven Saulo de Tarso, ¿no? Religioso, fariseo, maestro de la ley, respetado, conocido, ¿verdad? De la gente, de los religiosos o los líderes de aquel tiempo, inclusive lo conocían reyes, gobernantes, lo conocían. ¿Recuerdas cuando dando testimonio delante del rey Agripa, qué le dijo el rey Agripa a él? Saulo, las muchas letras te han vuelto loco. No. Bueno, las personas que nos rodean y que no han rendido sus vidas a Cristo, siguen pensando que estamos mal de la cabeza, ¿o no? Qué pérdida de tiempo, dicen ellos. Leer la Biblia todos los días, orar todos los días, todos los domingos ir al templo y estar cantando cantos que no tienen sentido. Para ellos no tienen sentido, porque para ellos el evangelio es locura, dice la Biblia. Para los que se pierden, el evangelio es locura, pero para los que se salvan, es poder de Dios. ¡Qué bendición! Otra cosa, hermanos, que la palabra de Dios, dice el salmista, que el poder es de Dios y el poder está en Dios, pero la palabra de Dios tiene poder, hermanos, para regenerar. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, por favor. Primera carta de Pedro, ese lo podemos leer juntos. Capítulo 1, versículo 23. Bueno, mi Biblia no se mueve tan rápido esta. Ya llegué. ¿Ya llegaron ustedes? Versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 solamente dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una vez más, leamos, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece. Qué bendición saber que la Biblia dice, la palabra de Dios, que permanece para siempre. Porque la palabra de Dios tiene poder para regenerar o dar nueva vida. Santiago capítulo 1, versículo 18. Ayer nos regresamos poquito. Dice el versículo número 18 solamente. Si están ahí lo pueden leer conmigo. Dice la palabra de Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quién? Él, o sea, Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Cuando la Biblia nos dice aquí la palabra de verdad, obviamente se está refiriendo al evangelio o a Jesucristo mismo, porque mismo Señor Jesucristo dice, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. La palabra de Dios tiene poder, hermanos, para regenerar, dar nueva vida. ¿Por qué crees que las personas, hermanos, las personas pueden seguir siendo religiosas? Religiosas o no religiosas. Las personas pueden seguir, si quieren, pueden seguir. Pero la Biblia dice que cuando una persona rinde su vida realmente a Cristo y lo reconoce como su único y suficiente Salvador personal, entonces
La Biblia dice que Dios le da una vida nueva. ¿Recuerdas a Nicodemo? Juan capítulo 3, siendo un rabí, siendo un maestro en la sinagoga judía, no sabía, no había nacido de nuevo. Cuando Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. No lo sabía. Y era maestro. ¿Qué clase de maestros tenían en la sinagoga, verdad? Que no se sabía ni Juan, ni Génesis 1:1, ¿verdad? No. Lo que pasa es que Nicodemo no había nacido de nuevo. Y así es las personas que son religiosas. Pueden tener títulos, pueden tener maestrías, doctorados, pueden ser adorados, alabados por la gente, reconocidos por la gente, pero la Biblia dice que si no ha nacido de nuevo, ¿de qué le sirve? De nada sirve, ¿no? Por eso la palabra de Dios es importante, porque tiene poder para dar nueva vida, regenerar. Si alguien desea nacer de nuevo, debe tomar la palabra de Dios, como lo enseña, al Cristo crucificado y resucitado, y ponerlo en su corazón. Por eso Pablo predicaba al Cristo, al que fue crucificado, pero no solamente fue crucificado, sino que al tercer día se levantó de los muertos, como la palabra de Dios lo establecía, ¿verdad? Y entonces, para vencer la muerte, y aquel que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, y entonces poder ofrecer salvación y vida eterna. Por eso a Jesús le podemos creer, hermano, le podemos creer. ¿Sabes qué? Deberíamos de creerle. ¿Sabes por qué? Porque Él fue el que venció la muerte. Y solo en Él hay vida eterna. Y el Padre Celestial da testimonio que solamente Él, en su Hijo, hay la salvación y la vida eterna. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Parece un proceso simple al corazón humano en la tierra. Nosotros los cristianos debemos recordar, somos los sembradores de la palabra de Dios, la simiente que arrojamos a esta tierra hablando de testificar, de compartir el evangelio con las personas, compartir la palabra de Dios. Por eso es importante que cada vez que le hablemos o testifiquemos a alguien, no les digamos lo que nosotros creemos, ni lo que nosotros pensamos. Les digamos lo que la palabra de Dios enseña. Recuerdo hace unos años andábamos testificando aquí en Casablanca, puerta por puerta, llevando folletos. Bueno, íbamos por el rado del canal de aquel lado. Todavía no topábamos al hermano Gomaro, yo creo, ¿verdad? A lo mejor llegamos a tocar en su puerta. Pero recuerdo que yo entré a una casa, más bien no era, era casa, pero cuando entré era como una tiendita. Pero yo ya estaba adentro. Y cuando volteo así, una imagen grande así de la Virgen. Así en grande, ¿verdad? Y entré, pero bueno, ya entré, ya saludé, y la persona que sale, ya le expliqué a qué íbamos, ¿verdad? Pero en ningún momento mencioné, ¿verdad? Ni su imagen, ni lo que tenían ahí, porque es importante, hermanos, es importante a qué vamos, o a qué debemos de ir cuando vamos a evangelizar, a qué debemos ir con las personas. A presentarles el mensaje de salvación, a decirles lo que la palabra de Dios enseña, y sobre todo a las personas, ¿verdad? Que queremos que escuchen el mensaje de vida eterna, que queremos, porque la Biblia lo enseña, que la gente sepa que la vida eterna es el regalo de Dios en Cristo Jesús y que es algo gratuito. Dios lo compró, no nos cuesta, pero por fe lo podemos recibir. Así que es importante, hermanos, que recordemos que la palabra de Dios tiene poder para dar vida nueva, regenerar. Y en primera carta a los Corintios, capítulo 3, dice la palabra de Dios. Vamos a esa cita bíblica también, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Dice, versículo 6, dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado
Dios. Bueno, si leemos el contexto de esta porción, de esta declaración, dice el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablar como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, pues aún sois carnales, dice Pablo, les dice Pablo a los corintios, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿verdad? Y los más espirituales que dicen, no, ¿no sois carnales? ¿No? Y el apóstol les declara, ¿no? Les comparte la importancia de que la palabra de Dios, sembrarla, ponerla en nuestros corazones. El corazón, la persona toma la palabra de Dios por la fe y la nueva vida es el resultado. El nuevo nacimiento es simplemente la impartición, de acuerdo a la Biblia, de una nueva naturaleza divina a todo aquel que invoca el nombre de Jesús para salvación. ¿No? Parece algo sencillo, pero así lo establece la palabra de Dios, ¿no? También la palabra de Dios dice en Romanos, bueno, la cita bíblica que hace un momento les compartí, la palabra de Dios tiene poder para producir fe. Por eso, hermanos, la importancia de que todos los días, sin excepción, hermanos, vayamos a la palabra de Dios para meditar en ella, reflexionar en ella y ponerla en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Por eso podemos ver con toda claridad, hermanos, cómo la fe de una persona, la fe, no el conocimiento, la fe de una persona puede ser evidenciada por sus hechos, ¿no? Dice Dios a través del apóstol Santiago, habla acerca de una fe muerta y una fe viva, ¿verdad? Y dice Dios a través del apóstol Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, muéstramela. Y cuando decimos que somos hijos de Dios, cuando decimos que por la gracia de Dios somos su pueblo, cuando decimos que por la gracia de Jesús somos unas nuevas criaturas y tenemos una nueva naturaleza, hermanos, debemos de decirlo, sí, con nuestros labios, sin temor, pero sobre todo con nuestros hechos, ¿no? Decía, qué peligroso es, hermanos, qué peligroso es. Dice la Biblia, un poco de levadura echa a perder toda la masa. Qué peligroso es, hermano, cuando los cristianos permitimos en nuestra vida, ¿sabes qué? Algo que parece así, insignificante, que parece pequeño, que parece que no va a pasar nada, o no va a suceder nada, o nadie se va a dar cuentas, pero qué peligroso es, ¿sabes por qué? Dice la Biblia, echa a perder toda la masa. Testimonios de muchos cristianos, testimonios que no han tenido cuidado. Y entonces las personas se dañan, ¿verdad? No sé si has escuchado esta frase o lo has escuchado en alguna ocasión. Testificándole a familiares o a otras personas sobre la vida eterna, algunos de ellos han dicho, ¿para qué? ¿Para ser como algunos de ustedes? ¿Para qué? Somos iguales. Y tristemente algunos de ellos creo que a veces tienen razón. A lo mejor, no con todos, pero tienen razón. Si hablamos como ellos, si nos comportamos como ellos, si actuamos como ellos, ¿no? Si convivimos o andamos en las fiestas como ellos y celebramos todas las tradiciones de este mundo como ellos, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Y debemos de tener cuidado, porque un poco de levadura echa a perder toda la masa. Decían algunas personas, hermano, es que nosotros del pueblo donde somos, del pueblo del lugar donde somos, así son nuestras tradiciones, eso es normal en tu pueblo, en nuestro pueblo es normal. Déjame decirte que la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas
nuevas. Y las costumbres o tradiciones, cualquiera que haya sido, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, con la ética cristiana, con la moralidad de Dios, con los principios fundamentales de la palabra de Dios, entonces tenemos que hacerlo a un lado, ¿verdad? Y entonces, la palabra de Dios tiene poder, hermanos. Tenemos de parte de Dios, dice Romanos capítulo 8, que ya nada nos puede, primero dice en unos versículos anteriores, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y después sigue declarando la palabra de Dios, hermanos, lo que somos por la gracia de Jesús, o en lo que debemos de descansar constantemente. Dice, ya nada no nos puede separar, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué bendición!, ¿no? Y sabes, hermano, aquí hay algo importante. Dios, a través de su bendita palabra, nos da el poder de vencer todo pecado, toda tentación. Una vez más te lo voy a compartir. Dios, a través de su bendita palabra y sus promesas, y obviamente del Espíritu Santo morando en nuestras vidas, nos da el poder. Por eso Pablo pudo expresar de manera clara y contundente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no se estaba refiriendo, hermanos, no se estaba refiriendo a todo lo que él había sido antes sin Cristo. Porque ¿recuerdas? Él no solo era fariseo, ¿no? Él se declara ser, inclusive haber sido irreprensible. ¿En cuanto? A la ley de los fariseos. No solo era un maestro, ¿no? Pero cuando Pablo declara eso, que todo lo puede en Cristo que me fortalece, no se estaba refiriendo a eso, ¿no? Se estaba refiriendo obviamente a lo que la promesa o las promesas de Dios en su vida. ¿Recuerdas? En una ocasión Pablo dijo, da su lista de lo que humanamente él había adquirido o había logrado obtener humanamente, da la lista y dice, todo esto lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Esa porción bíblica que hay, bueno, no solo porción bíblica, hay un canto que habla acerca de eso también. Pero te has puesto a pensar, cuando Pablo dice, yo le rogué al Señor hasta 3 veces que lo quitara de mí, ¿no? ¿Qué quería Pablo que Dios quitara de él? ¿Un pecado oculto? ¿Una enfermedad? ¿Una tentación? ¿Verdad? Y bueno, ahí hay una serie de teorías que algunos expresan, pero dice el apóstol Pablo que él había rogado a Dios que quitara eso que había en él. Pero la respuesta de Dios, ¿cuál era? Las 3 veces, ¿cuál era? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo declara, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En otras palabras, cuando muero a la carne, no confío en la carne, no confío en las cosas de este mundo y confío en Cristo. Porque a veces no creo que con todos Dios trate igual. Quiero referirme a lo siguiente. Cuando digo esto, quiero referirme, Dios, yo creo que Dios, el Dios de la Biblia, nos va formando, capacitando, preparando de maneras diferentes. Con el propósito de llevarnos a la madurez espiritual. Por eso dice la Biblia, cuando Pablo escribe a los Efesios, dice el apóstol Pablo, hablando de la iglesia, dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Jesucristo, ¿no? Pero creo que ese proceso que nos muestra la Biblia, cuando uno nace a la vida cristiana, cuando uno nace a la vida espiritual, cuando uno es uno regenerado, la Biblia dice que somos bebés espirituales. ¿Y el bebé espiritual qué necesita? Leche espiritual. Y si se le da la leche espiritual en esos días, tiempos importantes, entonces el bebé espiritual va a crecer sano, va a pasar a la otra etapa sano, ¿verdad? Porque tiene la leche espiritual. ¿Has visto que a un bebé le quieran dar un bistec o una hamburguesa? ¿Has visto? Yo no he visto, pero me imagino que es absurdo, ¿no? O sea, la mamá, te imaginas la mamá del bebé de
2, 3 semanas, un mes, 2, queriéndole dar una hamburguesa o un bistec o un hot dog o unas alitas, de ahí les gustan las alitas. ¿El bebé? Sería absurdo no verlo. Es más, si nosotros lo viéramos, ¿qué pensaríamos? Está mal, ¿verdad? Se le están yendo las cabras al monte, ¿verdad? Porque el bebé necesita leche, ¿verdad? Pero, y viceversa, ¿te imaginas a un chamaco o mujercita ya en una edad ya no tan propia? ¿Has visto? Yo recuerdo que mi hija batalló con sus, bueno, no vamos a salir en la televisión, ¿verdad? Mi hija batalló con sus hijos para quitarles el pecho. Bueno, algunos tenían por costumbre o tradición, como haya sido, darles pecho a los hijos por cierto tiempo, ¿no? Y ya cuando los hijos crecen a tal edad, ya no es bien visto, ¿verdad? De que sigan dándole pecho a sus hijos, ¿no? Y mi hija batalló con eso, ¿no? Pero me acuerdo que a veces, yo me imagino, ¿te imaginas un chamaco o chamaquita de 6, 8, 10, y si pues más para arriba, peor, ¿no? La mamá queriendo amamantar. ¿Sería correcto? ¿Sería natural? ¿Sería normal? ¿Verdad que no? Y mira, cuando Pablo escribe a los Corintios, les está diciendo eso, ¿no? Os di a beber leche y no viandas. ¿Por qué? Porque no eran capaces. Eran niños espirituales. Es más, estaban actuando en la carne porque tenían pleitos, enemistades, disensiones, etcétera, etcétera. Estaban actuando como en la carne, ¿no? No estaban dando muestras de madurez. Y por eso Pablo les dice, ¿no? Que la importancia, hermanos, de que la palabra de Dios, alimentarnos correctamente de la palabra de Dios, cada tiempo, cada momento, porque el poder, recuerden, hermanos, hay poder en la palabra de Dios. Yo creo que una de las cosas que sigue debilitando mucho al pueblo cristiano en el mundo, no solo en México, creo que una de las cosas que sigue causando enfermedades espirituales, apatía espiritual, indiferencia espiritual en muchos cristianos o probablemente hasta iglesias, ¿sabes qué es, hermano? La falta de la palabra de Dios de nuestras vidas. La falta. Nos alimentamos tanto a veces de cosas seculares, ¿no? Bueno, le digo a veces a mis hermanos que nos gusta el fútbol. A mí me gusta el fútbol, tengo que reconocerlo. Pero cada vez que prendo la tele y veo quién esté, porque ya hasta en eso sabe uno, ¿verdad? Casi le atinas, ¿no? Bueno, no se necesita ser muy inteligente para lo del fútbol, ¿verdad? Pero siempre que prendo la tele y veo algo, me acuerdo siempre y digo que dice la Biblia, debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y entonces digo, tiempo perdido y le apago. Bueno, el año pasado que quedó campeón, dice el hermano, el mejor equipo del mundo, ¿verdad? Que quedó campeón, pues la verdad yo no me alegré tanto porque tengo que ser honesto, hace tiempo y sigo luchando porque es una lucha de no alimentar mi corazón con estas cosas, que aunque entre comillas puede decir no son tan malas, pero en realidad, ¿cuál es el beneficio? ¿Verdad? Mejor ese tiempo dedicarlo a algo productivo, ¿verdad? Leer la palabra de Dios, memorizar algunos pasajes de la Biblia, llevarnos unos folletos y regalarle a las personas algún folleto, ¿verdad? Etcétera. Hacer alguna otra actividad, o si no tienes muchas cosas que hacer, hermano, pues barrer, trapear, lavar los trastes, ayúdale a tu esposa a lavar los trastes, ¿verdad? Hermano Carlos, ayúdale a tu esposa. ¿Sí te ayuda, hermana? Qué bueno que te ayude, hermano. Sí tiene cara así de como que sí no que le guste, le encante, ¿verdad? Lavar, pero bueno, a lo mejor sí. Pero la importancia, hermanos, recuerda, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué clase de fe mostramos? ¿No? Bueno, hace rato Beto estaba viendo en la proyección un canto y me gustó el tema de ese canto, ¿no? Me gustó, dije, parece un buen tema para una predicación, ¿no? Pero, claro, no voy a predicar de eso, pero me hace recordar, hermanos, nuestra fe. Nosotros mostramos, el pueblo cristiano, en el mundo,
¿Sabes cómo mostramos nuestra fe? Lo mostramos precisamente de acuerdo a las promesas de nuestro Dios. Cuando en nuestro país puedan anunciar mañana o puedan decir que viene un caos a nuestro país, los cristianos confiamos en eso, descansamos en eso, confiamos en lo que nuestro Dios nos promete. No porque lo merezcamos, sino porque lo promete y podemos descansar en Él. Si mañana, no lo deseo, si mañana pierdes tu trabajo o te dan de baja de tu trabajo en el que tal vez estabas confiando o pensando tal vez que podías estar muchos años, ¿qué sucede en tu vida? ¿Se acaba todo? Porque nuestra confianza debe estar en nuestro Dios. Mi padre trabajó muchos años y estando enfermo luego trabajaba y yo le decía, papá, la empresa no va a quebrar, la empresa no se va a venir para abajo, nadie somos indispensables, ¿verdad? Le daban las incapacidades el médico porque obviamente estaba muy enfermo, a veces muy mal. ¿Y sabes qué hacía? Guardaba sus incapacidades y se iba a trabajar bien enfermo. Y mi mamá me decía, negro, tu papá anda malo, lo incapacitaron y se fue a trabajar. Y yo decía, ¿cómo regaño a mi papá? ¿Cómo lo regaño? No lo puedo regañar. ¿Cómo le digo a mi papá? Y me acercaba a veces y le decía, papá, usted tiene que cuidarse. Además usted, bendito sea Dios, no tiene necesidad de un salario ahorita. Descanse, recupérese y después siga trabajando, ¿no? Pero él decía, es que tengo que cumplir. Siempre fue muy responsable en su trabajo. Bueno, de las empresas que yo recuerdo que trabajó mi papá aquí en Querétaro, en la mayoría siempre recibía reconocimiento. Nunca faltaba, nunca llegaba tarde a su trabajo, nunca dejaba tirado su trabajo, nunca. Siempre le daban reconocimiento, reconocían. Es más, en una empresa casi fue de las últimas que trabajó, su patrón que lo quería mucho, ¿verdad? De esa empresa, sale de vacaciones y mi papá pues, siguió trabajando y cuando llega su patrón, empieza a preguntar, ¿y don Leo? ¿Y don Leo? ¿Y don Leo? ¿Qué pasó con don Leo? No veo a don Leo. Y resulta que a don Leo lo dieron de baja, lo liquidaron. ¿Cómo que lo liquidaron? Lo dieron de baja. El que quedó como a cargo por esas semanas, ¿no? Y entonces su patrón, bueno, a lo mejor no era el dueño de la empresa, pero que era su jefe, va a la casa de mi papá y le dice, a ver, Leo, a ver, dame el cheque que te dieron, porque no lo había, qué bueno que no lo había cambiado, ¿verdad? Lo había guardado. Dame el cheque que te dieron, lo ve, dice, no, vámonos, mañana te presentes a trabajar. Pero ya mi papá estaba cansado y le dijo, mira, te agradezco mucho que me quieras regresar a mi trabajo, pero creo que ya es tiempo, ¿verdad? Pero en este caso, hermanos, nuestra fe, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿En quién confiamos, hermanos? ¿En quién confiamos? ¿En nuestro Dios? ¿No? Es en Él, nuestra confianza está en Él, porque todo lo que Él ha prometido, podemos ver claramente en la palabra de Dios, todo lo que Él ha prometido, lo ha cumplido. ¿No? Ni una jota, ni una tilde se va a frustrar de la ley, dice la palabra de Dios, sino que todo se cumplirá a la perfección. Así que podemos confiar y descansar en que así será. Así que, hermanos, y por último, hermano, por favor, busca esa cita bíblica. Dice en Isaías capítulo 53. Libro de Isaías capítulo 53. Por favor. Este pasaje que vamos a leer, hermanos, se refiere en parte porque a veces, hermanos, nos equivocamos, a veces tomamos decisiones o a veces creemos, hermanos, que a menudo decimos a las personas que crean, pero no le mostramos cómo darles o no les damos algo en que ellos realmente crean. Y por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos, porque a veces, hermanos, hablamos o expresamos una fe o expresamos las cosas de Dios o el cristianismo, pero nada más les decimos a veces a las personas, pues cree, pues anímate o échale ganas, pero no les estamos dando en algo que ellos realmente tomen para sus vidas y lo apropien a sus vidas y lo tomen como algo seguro para sus vidas, como un ancla segura para nuestras almas, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios.
ellos, refiriéndose a las promesas, a la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que Dios ha prometido. Dice Isaías capítulo 53. Si estás ahí, leamos juntos del versículo 1 al 6. Juntos dice la palabra de Dios: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6 solamente dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice la palabra de Dios. La fe debe tener un fundamento para que sea una fe viva, una fe verdadera. Un fundamento. Por eso la fe que salva. En toda la Biblia podemos verlo proféticamente del Antiguo Testamento, refiriéndose a la fe que salva, refiriéndose al Señor Jesucristo. Por eso en toda la palabra de Dios podemos encontrar, está plasmada, que esa fe, la fe que salva, la fe verdadera, la fe viva, tiene un fundamento sólido. Y la Biblia lo describe como la roca. ¿Recuerdas cuando dice el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo: este es Jesús, la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación? Por eso, hermanos, la importancia de que nuestra fe o nuestra confianza tenga ese fundamento, ¿no? Firme, ¿no? La fe salvadora que viene a través de la palabra de Dios. Bien, se dice que George Mueller fue un hombre poderoso en oración, pero siempre se preparaba para la oración mediante el esfuerzo de la palabra de Dios. Siempre. Para él fue, y para él y para muchos cristianos es importante la oración, porque la oración eficaz del justo puede mucho, dice la Biblia, y debemos orar sin velar, orar sin cesar, velar en todo tiempo, en todo momento. Pero para George Mueller se dice que para él siempre la oración fue importante, pero preparaba su corazón. ¿Cómo? Llenándose de la palabra de Dios. Busquemos este pasaje para terminar, por favor. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 15. Evangelio de San Juan, capítulo 15. Bueno, una parábola también. No la vamos a leer toda, pero es una parábola. La parábola de la vid verdadera, y dice: capítulo 15, versículo 7 solamente. Leamos en voz alta. Versículo 7 solamente dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Una vez más dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué importante es que la palabra de Dios, porque aquí nos declara de una manera muy sencilla, nos dice: si mi palabra, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pide todo lo que quieras y os será hecho. ¿Cuánto tiempo, hermanos, debemos permanecer en la palabra de Dios y que la palabra de Dios permanezca en nosotros? ¿Cuánto tiempo? Muchos han claudicado. Conocí un pastor americano que tal vez por cerca de 50 años predicó la palabra de Dios, pero en algún momento descuidó
su vida, su relación con su esposa, y entonces cometió adulterio. Y no perdió la salvación porque la Biblia dice que la salvación es un regalo de Dios. Pero sí perdió, lo que sí perdió fue su ministerio, porque no permaneció, ¿no? ¿Has escuchado o sabido de algún hermano o familia o matrimonio o iglesia que durante años o tal vez años o pocos o muchos años permanecieron o predicaban la palabra de Dios o predicaban la Biblia? ¿Sí has escuchado? Y después ya no están, se han ido. El hermano Eduardo, que está de misionero, gracias a Dios, llegó ya en Haití. Nos compartía un testimonio la vez que vino aquí a predicar, no sé si te acuerdas, un testimonio de una iglesia donde él estuvo, una iglesia aquí en México, San Luis Potosí, este rumbo, una iglesia donde dice que empezaron a trabajar y rentaban primero un lugar y después Dios les bendijo y compraron hasta un edificio y se reunían, tenían un edificio completo para la congregación y las clases. ¿No lo recuerdas? Dice el hermano, pero algo pasó. Y el edificio se quedó vacío. La gente ya no iba. La gente se fue. ¿Por qué? Mira lo que dice la Biblia. Dice Jesús, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios nos libre y hagamos la parte que nos corresponde, hermano, de permanecer en la verdad, en la palabra de Dios. Y que no se diga mañana de nosotros o algunos de nosotros, anduvieron, pero ahora ya no están. Por eso la importancia de permanecer, confiar, descansar solo en la palabra de Dios. Vamos a terminar con este tiempo, hermanos, haciendo una oración. Y recuerda, el poder de nuestro Dios, dice el salmista, ¿no? Porque de Dios es el poder. Y el poder de Dios está en su palabra, en sus promesas, en lo que Él manda y quiere que hagamos. Vamos a orar y terminar con ese tiempo, por favor. Tú en tu corazón, vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, bendito Dios una vez más. Queremos rogarle en el nombre de su Hijo Jesús que nos ayude a andar en la verdad. Que nos ayude, Señor, a alimentarnos correctamente de su palabra. Pero sobre todo, Señor, que nos ayude a no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, dice la Biblia. Ayúdenos a permanecer en la verdad, firmes, constantes, y que nos alimentemos constantemente y correctamente de su bendita palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Guárdenos, Señor, y que esa semana que va comenzando tengamos cuidado en donde andamos. Tengamos cuidado con lo que vemos, pero sobre todo también tengamos cuidado con lo que decimos y no nos dejemos arrastrar por lo que este mundo dice. Guárdenos. Gracias, Señor. Se lo rogamos en el nombre de su Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a